Saludamos a la amada Eclesía del Señor que está aquí presente en la presencialidad, valga la redundancia, y además a los que están presentes en la virtualidad. Como siempre, les extendemos un fraternal abrazo, un caluroso abrazo bajo esta temperatura que tenemos aquí en el sector de Arabia, en la vereda Pérez Alto, en el corregimiento de Arabia, repetimos, y que tenemos igualmente acá en Casa Maricielo, desde donde estamos haciendo la transmisión para todos ustedes, en los distintos lugares donde ustedes se encuentran. Reciban por favor nuestro abrazo en una feliz mañana, en un feliz día, en una feliz tarde, en una feliz noche, porque sabemos que de distintas latitudes pues van a ingresar seguramente en este instante, en vivo y en directo, y también van a ingresar de forma asincrónica o en diferido en cualquier momento y en cualquier lugar estarán ingresando, y agradecemos inmensamente la sintonía que nos reportan ustedes a nuestro correo, que nos reportan al WhatsApp, que nos reportan por los distintos medios de las redes donde ustedes se comunican con nosotros, con mi esposa, conmigo. Muchas gracias por el honor que nos conceden de poder compartir con ustedes y compartir en este día pues el mensaje que Dios ha querido darnos a conocer, ha querido compartirnos en lo que discernimos, por supuesto, es la voluntad del Señor, pues allí compartimos con todos ustedes. Nuestro abrazo caluroso, fraternal para nuestra amada hermana en la fe, embajadora de Cristo, más que vencedora en el Señor, Adriana Cárdenas Amezquita. Aquí estamos acompañándoles a ustedes, acompañándote a ti y la memoria de nuestro amado Chuy, por acá, pues haciendo uso de la herencia que él nos ha dejado por aquí, por estos lados. Mi esposita encontró esta herencia por los días que ustedes estuvieron aquí en casa, que estuvieron nuestros amados Chuy y Adriana, y bueno, aquí le estamos dando uso con mucho amor y con mucho respeto, por supuesto. Y les acompañamos en estos días que han sido unos días no fáciles, no sencillos para ti, Adriana, y para la familia del amado Chuy allí en Cancún, México, para su señor padre, su hermana Lupe, bueno, todas sus hermanas, sus hermanos, Mincho, bueno, en general a todos les extendemos un fraternal abrazo de consolación en el Señor y confiamos en Dios que el gozo, la paz, el consuelo y la fortaleza del Señor te acompañen a ti, Adriana, y acompañen a todos los amados parientes de nuestro valiosísimo embajador del Señor Chuy, quien no ha partido con el Señor porque él ya estaba en el Señor, nosotros estamos en el Señor, simplemente le ha entregado a esta tierra la materia que le corresponde, que es esta parte anatómica. Este cuerpo se ha quedado en la tierra, pero su espíritu y su alma ligados en el Señor, como pasa con cualquiera de nosotros. Así como estamos sentados juntamente con Cristo, reinando en vida, en ámbito celestial, que vamos a aclarar un poco estos conceptos en esta reunión que vamos a tener ahora, precisamente porque es un tema de la cotidianidad. Todos los días nacen bebés, nacen personas, obviamente en bebés, pero también todos los días morimos. Y morimos personas de todas las edades y de todas las etnias, de todas las culturas, de todas las creencias, de todas las características, unos, digamos, bastante conflictivos, otros menos conflictivos, unos bastante inseguros, otros menos inseguros, pero todos nos morimos inevitablemente. Y vamos a hablar de eso justamente en este rato que vamos a estar compartiendo, porque es un asunto que nos acontece absolutamente a todos, tanto a los que somos hijos de Dios como a los que todavía no han nacido de nuevo y no son hijos de Dios, pero igual, esta materia tiene que transformarse en un momento determinado y es que deja de existir
y deja de poseer o deja de estar adherido a un espíritu y a un alma, porque tiene que cumplir su ciclo de vida aquí en esta tierra. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese aspecto, sobre ese punto, y aclarar estos conceptos para que nosotros vivamos tranquilos, reposados, porque nuestra eternidad no es en relación con la tierra, nuestra eternidad es en Cristo. Y bueno, una vez más, dándoles la bienvenida, les comentamos que para el próximo fin de semana, a partir del día viernes, estaremos en la ciudad, mejor en el municipio de Itagüí, cerca de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Allí estaremos realizando lo que es el Megasem, compartiendo con el amado apóstol Basilio Patiño, con su hijo Daniel. Estaremos igualmente con la doctora Marta Garzón, decana de la Facultad de Ciencias, decana de Rema University, y el director de admisiones, el licenciado Cristian Lindo, profeta también, quienes nos acompañarán entonces en todo el desarrollo del Megasem en Itagüí. Por favor, ahí hemos compartido el flyer. Si ustedes no han recibido ninguna información acerca de este evento importantísimo que tendremos en Itagüí, Antioquia, pues comuníquese con nosotros, con mi esposa o con mi persona, y con gusto les hacemos llegar más información en relación con este evento importante, el primer Megasem que tendremos acá en Colombia en lo que respecta al año 2026. Seguramente habrán más, pero por lo pronto es el primer Megasem que se va a realizar aquí en Colombia. Y allí estaremos graduando a estudiantes que ya han terminado su cuarto semestre en Rema University, que ya incluso han empezado sus primeras clases del quinto semestre en una sede que compartimos en Uniandina, aquí en Pereira, en el eje cafetero. Y estos estudiantes que ya terminaron su cuarto semestre, pues se van a graduar como técnicos o bachilleres en Teología del Nuevo Pacto, allí en el municipio de Itagüí. Y obviamente estaremos viajando pues con los demás compañeros que están en el tercer semestre de Rema University para tener un encuentro bien especial, bien hermoso ahí en Itagüí, celebrar con ellos este primer paso importante, la graduación de ellos como técnicos o bachilleres en Teología del Nuevo Pacto. Y anunciamos que muy seguramente en el mes de marzo estamos dando inicio a nuestro preuniversitario para el eje cafetero, de tal manera que podamos hacer el estudio semestralizado con los estudiantes que quieren ingresar al primer semestre. Entonces, para ello, pues deben hacer o empezar con el preuniversitario. Dura todo un día, todo un sábado de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Se ven unos temas hermosos, unos temas profundos, de gran riqueza espiritual. Así que estaremos circulando la información para que ustedes se vayan inscribiendo para la realización del preuniversitario que iniciaremos acá. Y también tenemos pendiente empezar el estudio semestralizado en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali. Tenemos unos estudiantes tremendamente interesados que anhelan empezar a hacer su estudio allí en Cali. No lo hemos echado en saco roto, no lo hemos descartado. La fe no nos permite descartar que en la ciudad de Cali podamos tener gente haciendo el estudio de Rema University. Entonces les estaremos informando en qué momento daremos pues inicio con el favor de Dios y obviamente con la disposición de estudiantes, tanto para este preuniversitario en Pereira como el estudio en Cali. Pues requerimos al menos de 20 estudiantes, no es una cifra tampoco tan alta, al menos para empezar necesitamos 20 estudiantes. Por favor, comuníquense con nosotros, mi esposa o mi persona, y les brindaremos más información en relación con Pereira como también con Cali. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con la enseñanza que tenemos en este día. Y bueno, ¿por qué portamos esta camiseta? Pues en honor a quien fue nuestro amado ministro Chuy y quien es igualmente la amada Adriana, su esposa.
Ellos en esa unidad conyugal que tuvieron por algunos años, pues tenían de manera muy clara y determinante el hecho de que ellos estaban presentes aquí en la tierra y en Cancún, pues para cumplir con un legado que Dios a todos nosotros nos ha encargado, y es ser pregoneros, embajadores y colaboradores del reino de Dios durante los años de nuestra existencia. Y entendemos, vimos siempre a nuestro amado Chuy junto con Adriana penetrar distintas instancias, distintos países, distintas poblaciones en la nación de México, en distintos lugares. Por lo menos nosotros llegamos a El Salvador y a Guatemala, allí nos los encontramos. En Cancún, pues haciendo él igualmente la tarea. Por acá se me apareció, o se nos apareció de sorpresa, hace como unos 3 años, que hiciéramos el campestre, el primer camp que se hace aquí en el Eje Cafetero y en Pereira. Y bueno, estábamos conversando en esos días, él me tomaba algunos apuntes, muy curioso, y yo no entendía. Lo cierto es que en una salida que hicimos ese día del camp, que tuve que ausentarme a cumplir unos compromisos en la ciudad, cuando regreso, estoy almorzando y me tapan los ojos y me dan un beso en la mejilla, me dan un fuerte abrazo, pero no me hablaban. Y yo escuchaba que alrededor había gente que se reía, había gente que comentaba, pero yo no sabía qué estaba pues ocurriendo. Y cuando me destapan los ojos, resulta que quien me estaba cubriendo los ojos y me había dado el beso en la mejilla era el amado Chuy, que en ese día nos conocíamos personalmente, presencialmente. Ya nos habíamos conocido por celular, habíamos estado compartiendo bastante. Un hombre muy especial, un hombre muy amoroso, muy comprometido en la causa del Señor. Llevaba poco tiempo en este proceso de transición, pero como lo dice una de las cartas del apóstol Pablo, desde el día que oímos, en este caso desde el día que él y Adriana estuvieron escuchando acerca del mensaje del pacto eterno, acerca del reino, la gracia, pues bueno, se mostraron inmensamente interesados e inmensamente comprometidos, sin entender bastante, pero por el hecho de que esto es un tema que se recibe por fe y para fe y se desarrolla a través de la fe, pues ellos empezaron a recibir este conocimiento, este maravilloso de los demás. Eso hizo que en un momento cualquiera ellos estuvieran viajando a distintos lugares. En la medida en que ellos podían, desde muy pronto que empezaron a recibir el mensaje, pues empezaron a hablar y empezaron a viajar, a capacitarse, a estar en este proceso de entrenamiento que no termina, que vemos con alta preocupación para estar continuamente en este tiempo de capacitación, en ese espacio de capacitación. De hecho, en la reunión que hacíamos este miércoles en Embajadores de Reino, preguntaba el pastor Robin de Montería y de Chía, Cundinamarca, preguntaba si es posible llevar este mensaje sin que haya una capacitación. Yo le dije, no es posible, es completamente imposible, porque lo que vamos a comentar, lo que vamos a compartir con la gente son meras ocurrencias, son asuntos que no están claros, son asuntos que se pueden tergiversar, que se pueden malentender, que se pueden malinterpretar. Entonces, por respeto, primero al mensaje que Dios nos ha dado, segundo a nosotros mismos, tercero a los hijos de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, necesitamos estar en capacitación, necesitamos estar en la unidad indivisible del cuerpo de Cristo para todos nosotros poder aportar, contribuir entre nosotros mismos y ver cómo es de especial que lo que todavía no es claro para mí es claro para alguien. Entonces necesito la claridad de ese alguien en ese aspecto del mensaje para que me lo transmita a mí también. Y lo que no es claro para alguien distinto, pues será claro para nosotros. Y necesitamos entonces trasvasar ese conocimiento con toda la luz del entendimiento en Cristo a esa persona para que de manera responsable podamos llevar el mensaje a todos los lugares. Entonces destaco ese punto porque si algo se notó de manera temprana e inmediata en el amado Chuy, en el ministro Chuy y en Adriana, es que sin entender aspectos, sin entender cosas,
sin tenerlo muy claro. Ellos han respetado, Chuy se nos ha ido, pero hasta el último instante él siempre respetó el mensaje, siempre respetó trazar con cuidado, con responsabilidad, como debe ser las escrituras, las sagradas escrituras con S y la E mayúscula, que proceden del Señor. Entonces, constantemente ellos están preguntando. Chuy estuvo preguntando hasta el último momento. Recuerdo que tal vez 6 días antes de su fallecimiento me llamaba y me hizo una llamada junto con su esposa porque había estado viendo el CAM de Panamá y habían asuntos que había compartido el amado doctor Williams Enríquez y él me llamó para precisarme lo que él había entendido. Habló muy pausadamente y lo que estaba en su corazón, que él discernía que debía hacer unos correctivos al borde de la muerte, a escasos 6 días de fallecer. Y me comentaba eso y yo lo afirmaba, que de hecho era así, que lo que él había discernido en el Señor había que ejecutarlo, había que ponerlo en práctica, había que corregir lo que se tuviera que corregir y lo que tuviese que aclarar a otros había que hacerlo para que el mensaje sea diáfano para el corazón de los demás. Hasta el último instante él estuvo preguntando, porque su necesidad, como la que debe de ser en todos nosotros, es ser responsable y respetuosos con el mensaje del Señor. Bueno, a la memoria de nuestro amado ministro Chuy y a la presencia de la amada Adriana Cárdenas, pues pusimos esta camiseta. Yo no pensé que la tuviera por acá. Incluso por ahí Randall Couvertier, nuestro amado pastor Randall Couvertier, salió en una imagen publicando esta camiseta al lado de nuestro amado Chuy, y entonces él decía allí, esta me la obsequió el ministro Chuy. Y yo miré, yo dije, wow, ¿y a mí por qué no me obsequió una? Entonces, ¿por qué no me obsequió una? No me dejaron una. Y de manera sorpresiva, mi esposa esta mañana, después de que desayunamos, me saca la camiseta y dice, mira, amor. Y yo no veía bien así como porque había un poco de sombra. Y yo dije, no entiendo, no estoy a ver que cuando me acerco y veo que es la misma camiseta que estaba luciendo el amado Randall Couvertier. Entonces, bueno, increíble, increíble, ¿no? Porque antier habré visto esa imagen y hoy estoy aquí luciendo en honor y en memoria al amado Chuy. ¿Tú también tienes una? ¿No? ¿Tú quieres decir algo? Por favor, claro, ven, amor, no me tienes que decir. Entonces, en conclusión, sí, ven por acá, amor. Entonces, le amamos a él profundamente y nos queda el grato recuerdo en nuestra memoria de quién era él, un hombre serio cuando tenía que asimilar, porque pues, quienes lo hemos conocido pareciera que no lo fuera, pero jocoso es una cosa, jocoso, chistoso, pero lo que él sabía que debía realizar, ejecutar, llevar a cabo con su esposa, en el mensaje del Señor, con su responsabilidad como esposo, como ciudadano de México y en otros lugares, pues un hombre serio cuando recibía el mensaje. Seguramente, como cualquiera de nosotros, con desaciertos, acabo de mencionar que estaba en un proceso recién llegado a la transición, nosotros cometemos errores y llevamos años en la transición. Entonces, sí, nos vamos a morir en proceso de transición. Nos vamos a morir tratando de llegar. Así falleció el amado ministro Chuy, tratando de entender, tratando de llegar, pero poniéndole el corazón y siendo serio en lo que Dios le ministraba a él para él llevarlo a feliz término. Pero tenemos que destacar y queremos tocar este tema hoy y hablar con toda libertad de la realidad de la muerte. Lo queremos hacer en honor a los que han fallecido, el amado pastor Ervin Collins, tantos otros como Chuy que han fallecido, pero que han amado al Señor y han amado este mensaje y dieron su vida como quiera para llevar este mensaje a todo lugar. Murió Daniel, el amado hijo
de nuestra hermana Leida, también en esas condiciones, tratando de llegar, esforzándose, sembrando libros. Y qué mensaje tan impactante el que le dio a su señora madre, la hermana Leida, una mujer de 82 años, que persevera, persiste, comprometida en el reino de Dios, comprometida en el Señor, y que ama que compartamos el mensaje por todo lugar y que está en su proceso de capacitación también. Bueno, al amado Chuy, nuestro grato recuerdo, y a todos aquellos que amando al Señor y esforzándose, pues han fallecido. Mi esposa viene con nosotros y seguimos en el tema. Bueno, amada familia, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches en el momento en que tú puedas escuchar este mensaje. Bueno, el pastor ha hecho referencia a algo que como hijos de Dios nosotros tenemos que tener muy claro. Hoy quisimos de común acuerdo hacer un homenaje a la vida, a la memoria de alguien que significó y significa mucho para nosotros. A él, en unión con su amada esposa Adrianita, tuvimos el honor y el privilegio de cruzarnos en el camino gracias a que hay una meta común que nos congrega a todos. Y si tú estás escuchando este mensaje, también este mensaje es para ti. Porque tú y yo somos parte de un cuerpo que es espiritual. Aquí no hay ni nacionalidad, ni género, ni edad, absolutamente nada. A todos nosotros nos une un cordón umbilical, juntos, unidos al cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y esta mañana que encontré la camiseta que mi esposo tiene puesta, recordé muchos momentos hermosos al lado de nuestro amado hermano y amigo Chuy. Y no me queda más que dar gracias por el privilegio de haberlo conocido, de disfrutar momentos tan bellos con él y con Adriana. Obviamente nuestra alma se duele. El diseño que tenemos es espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra alma se duele. Pero nuestro espíritu se goza. Amén. Y eso es lo que hoy queremos celebrar. El gozo de entender que Él trascendió, que entregó su cuerpo aquí donde pertenece, donde todos algún día haremos lo mismo, pero que su espíritu, que es en esencia lo que somos, volvió a su lugar de origen, fue metido en un cuerpo que tú y yo conocimos, a través del cual Él pudo expresar la tarea que Dios le había entregado. Es hermoso poder entender esto y saber que los lazos de amor que nos unen son eternos, son para siempre. Y que es un encontrar en esta tierra hermanos y amigos. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo formamos. Gloria a Dios. Valioso. Valiosísimo y hermoso igualmente. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad, después de que nos conocimos y compartimos bastante de forma telefónica con nuestro amado Chuy,
nuestro amado hermano, amigo, compañero de milicia, y tuvimos ya la oportunidad de estar con nuestros hijos en Cancún, y fue muy especial, y pues que mientras nuestra amada hermana Adriana acompañaba a su señora madre, nuestra hermana Lucélida, que estaba en casa y que también es una anciana, y que ella debía de estar allí cuidándola, pues el amado Chuy estaba desde las 4, 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, pendiente de la llegada nuestra. Llegábamos a eso entre las 4, 4 y media al aeropuerto, y él se aparece allí, va y nos recoge, y pues luego lo que nos dice es: vamos a presenciar un espectáculo a la playa, un amanecer, porque los amaneceres aquí en Cancún son especiales y tienen fama. Bueno, nosotros llegamos cansados, pero viendo la manera en que este Hijo de Dios, nuestro amado hermano Chuy, nos estaba recibiendo, nos estaba atendiendo, pues cómo nos íbamos a resistir, y máxime que no teníamos otra oportunidad para estar ahí, justo en ese momento, estar ahí y pues disfrutar de ese amanecer que lo esperamos con gran expectativa, por lo que nos había dicho nuestro amado hermano. Y evidentemente allí empezó a darse ese amanecer tan espectacular. Tomamos imágenes que hemos publicado, algunas no las hemos publicado, las vamos a publicar también. Bueno, fue un amanecer hermoso compartiendo allí con él, y él dedicándonos su tiempo. Allí logramos tomar varias fotos, mi esposa y yo, y entre ellas pues es una imagen que publiqué con una expresión de amor hacia mi esposa, donde digo que al fondo está el sol, pero a mi derecha está mi estrella favorita, que es mi esposa. Y esa foto, esa imagen me encanta, y la tomamos ahí. Unas nos las tomaron nuestros hijos, pero ellos también estaban anonadados con ese amanecer, y el amado Chuy pues nos tomaba las imágenes, nos tomaba las fotos a nosotros. Todos parecíamos niños ahí divirtiéndonos en la playa, y disfrutar de la compañía de él fue muy especial. Un hombre servicial, un hombre amoroso, un hombre generoso, dadivoso, un hombre muy útil en el reino. De hecho, hemos querido colocar ese título a esta enseñanza que compartimos, y es el hecho de que todos somos útiles en el reino de Dios. Todos, cuando ya empezamos a valorar y a comprender un poco este mensaje maravilloso, necesitamos ubicarnos y empezar a extender este mensaje hasta los confines de la tierra, a partir del lugar donde nosotros nos encontramos. A partir de allí, decíamos ya en otros momentos, no tenemos que irnos muy lejos, porque el mensaje es para las naciones. Y una cosa, no confundas, una cosa son naciones, otra cosa son países. Y Dios no dijo que fuéramos a los países, sino que fuéramos a las naciones. Las naciones son personas, son individuos, son seres humanos, son gente. ¿Dónde hay gente a tu alrededor? Para que empieces a llevar el mensaje a las naciones, o sea, a la gente que te rodea. Por lo general, la gente primaria, los inmediatos que tenemos son nuestros parientes, nuestros familiares, y es a ellos a quienes empezamos a compartirles de una u otra manera el mensaje. Así que siempre notamos eso, tanto en el amado Chuy como en Adriana, su deseo de llevar el mensaje, su deseo de compartir, y su deseo de estarse capacitando, su deseo de respetar este orden divino, su deseo de estar adheridos al cuerpo de Cristo, para que esta tarea sea una tarea que realmente tenga la repercusión que debe de tener, empezando por nosotros y luego llevándolo hasta los confines de la tierra.
a todo lugar, a toda persona, a todo sitio, en la medida en que el tiempo nos lo permita y por supuesto los recursos financieros también nos permiten hacerlo. Vamos a mirar, por favor, en estos apartes que queremos compartir, el hecho de conocer un poco la muerte, qué papel juega en el Señor y qué papel juega igualmente en la realidad de la vida. Entonces, yo les pido el favor que vamos revisando algunos escritos y vamos a remitirnos a Eclesiastés. Y allí en Eclesiastés, de allí, vamos a tomar unos apartes también y lo vamos compartiendo y lo vamos aclarando. Entonces, en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, que lo ha escrito el sabio Salomón, el rey Salomón, pero también un hombre con errores como cualquiera de nosotros, con imperfecciones, como fue Salomón, que cometió muchísimos errores, tuvo muchos desaciertos, pero predominaba en su corazón el obedecer al Señor. Y allí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante, empieza diciendo Salomón: todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y él va narrando en esa realidad de este tiempo que nos acompaña a nosotros por el periodo de vida que nosotros tengamos, pues estaremos regidos por el tiempo, si así queremos verlo, como lo pudo escribir el amado Salomón. Entonces dice que en la tierra, debajo del cielo, pues está la tierra. Todo tiene su tiempo, y dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiene su momento. Y él narra, no lo dice absolutamente todo, lo reduce a algunos apuntes, pero son muchísimos, y entre esos él dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, una vez que tú sabes que has nacido, que esto es un tema que poco se nos enseña y que debería de ser una enseñanza que nos deben de dar a partir de nuestra casa y luego en los recintos donde nosotros acudimos a ser capacitados, seguramente la escuela, el colegio, en los escenarios de desarrollo donde tenemos que estar. Debería de hablarse muy normal, muy común y de manera pues muy sencilla sobre este aspecto. Lo que se hace es todo lo contrario, porque todos los mensajes que nos dan es como que tuviésemos una perpetuidad aquí en la tierra, como que llegamos y nunca nos vamos a ir. Y resulta que en la tierra todo lo que llega se va, porque llegó, de la misma forma que llegó, pues se tiene que ir. Pasó con el Señor Jesús, vino de mujer, nacido de mujer en el tiempo de la ley y se fue. Vino a través del vientre de una mujer en calidad de préstamo, pero luego termina en una crucifixión. O sea, por un elemento natural llegó y mediante un elemento natural se tuvo que ir. Lo mismo pasa con nosotros. El nacer es un asunto natural, pues tenemos que irnos en un momento determinado, porque se tiene que cumplir el otro punto, tiempo de nacer. Pero la gente cuando nace, cuando va creciendo, insisto, le van enseñando como que capacítese, consiga dinero, tenga fama, haga cosas importantes, tenga inversiones y como que nunca se va a ir. Cuando deberían de anticiparle que tenga cuidado, que haga las cosas de forma mesurada, de forma sabia, de manera prudente, porque en un momento determinado se tendrá que ir. Entonces, ese pasaporte que nos dan y esa visa que nos dan a nosotros una vez que nos
que venimos del cielo a la tierra es de ida y vuelta. No es solo de venida y listo. No, es de ida y regreso. Vinimos, nos tenemos que ir. Entonces, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Eso no se nos puede olvidar jamás. Naciste, pues bueno, te tengo una noticia, te vas a morir. A la gente no le gusta que uno le diga estas cosas de esa manera. Naciste, te vas a morir. ¿Tienes hijos? Bueno, se van a morir un día estos. Se pueden morir antes que tú, se pueden morir después de ti, pero ¿tuviste hijos? Se van a morir. Tú naciste, te vas a morir. ¿Has visto nacer más gente? Se va a morir. ¿Sabes de alguien que ha nacido? Pues sabrás de alguien que se va a morir. Porque es lo más normal y es lo lógico y obvio que tiene que ocurrir. Pero luego dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Claro, si plantamos, cultivamos la tierra en relación a estos que nos lo está diciendo, pues no podemos dejar las cosas ahí en la tierra, como se dice jocosamente, século seculón, ahí lo vamos a dejar. No, porque va a entrar en un proceso de daño, de descomposición. Se va a poner mal. O sea, cuando tú sacas un producto que ya se le pasó el tiempo, por ejemplo el café. El café cuando se cultiva tiene un tiempo de cosecharlo. ¿Qué ocurre cuando no se cosecha, mi querida Amanda? Se pierde, se daña, se descompone, ya no sirve, ya no reúne las condiciones y los requisitos, así como el café, cualquier otro tema que uno haya cultivado, si no lo arranca de la tierra, si no lo recoge, pues, ¿qué pasa con los mangos? Se van cayendo de ahí, del árbol, o de la mata, o de la palma, en fin, o de la planta, digo, se van cayendo, y listo, y le pega a uno unos cocotazos, ¿cierto? Entonces, no, no se puede dejar pasar el tiempo de recoger o de arrancar o de cosechar lo plantado, porque entonces vamos a tener inconvenientes. Lo mismo dice, hay tiempo de matar y tiempo de curar. Ese matar es agredir, hacer daño con palabras, pero también hay un tiempo de curar. Y también lo dice en el sentido cuando se comete el error de actuar de manera violenta, pues esa muerte que fue violenta hay que repararla, hay que reparar a los afectados, hay que reparar a las personas que tuvieron una afectación de pérdida moral, emocional, familiar, pero también financiera. Entonces, son aspectos que el amado sabio Salomón nos está compartiendo porque forman parte de la vida del ser humano, parte de la vida del hombre. Luego dice, hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. De hecho, Salomón cometió muchos errores, igual que su papá, David, pero ellos tuvieron que llegar a corregirse en un momento determinado en su vida, arrepentirse y corregirse de esa situación. O tendríamos que decir también de otra manera, ¿cierto? Reconocer las anomalías y las irregularidades que ellos cometieron, igual que cualquiera de nosotros. Y para eso no hay que esperar que la muerte nos esté dando palmaditas en la espalda y decir ya estoy cerquita para uno entrar a corregir los asuntos que en determinado momento uno no hizo correctamente en esta tierra. ¿Qué pedimos prestado y que no hemos pagado? Pues no hay que esperar morirse para uno ir a decirle a alguien, mira, es que no te he pagado. En vida hay que hacer eso, por supuesto, hay que asumir la responsabilidad. Entonces, también dice ahí que hay tiempo de destruir y hay tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Todo eso lo vivimos a diario. Curiosamente, cuando una persona ha fallecido y entonces se acostumbra, por lo menos aquí en nuestro país, en Colombia, pues se acostumbra que se haga una velación, no tanto por el cuerpo, pero digamos, es lo tradicional, es lo que normalmente se hace dentro de la religión romana. Pero nosotros que no tenemos injerencia alguna con la religión romana y con ninguna religión, pues lo que hacemos simplemente es que no se hace la velación porque no le hayamos sentido, pero se tiene el cuerpo ahí, si lo permite la Secretaría de Salud, se tiene el cuerpo allí presente en un recinto donde los demás van, eso se llama una casa de
de velación o una funeraria y la gente va, acudimos allí, pero para estar compartiendo en familia o en amistad y rodeando a las personas, a los parientes que fueron afectados con el fallecimiento de este ser querido. Bueno, allí mientras los cercanos a la persona que falleció lloran, porque aquí dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, mientras ellos lloran, curiosamente los demás que tienen una familiaridad más distante o tenían una amistad, pues ellos lo que hacen es charlar entre ellos y mientras los de adentro lloran, los que están allá en el pasillo o un poco más afuera están riendo, están contando anécdotas de la misma persona que ha fallecido o simplemente están poniéndose al día con temas que no habían tratado porque no se habían podido ver y están riendo. Entonces, a la vez, en ese mismo instante que hay una familia afectada por la pérdida de un ser querido, pues hay otras personas que por algunas circunstancias están riendo. No se están burlando, lógicamente, de los parientes que están en su momento de dolor en ninguna manera, pero pues ellos tienen otras experiencias y están compartiendo otros asuntos. Y en ese mismo instante se da este hecho de que, así como unos lloran, pues hay otros que ríen. Hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo de esparcir piedras y hay tiempo de juntar esas piedras. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar por alguna circunstancia. Hay tiempo de buscar y hay tiempo de perder. Hay tiempo de guardar. Hay tiempo de desechar. Periódicamente nosotros hacemos eso, ¿no? Hay tiempo de guardar que uno dice, esto me puede hacer falta, voy a guardar. Y después uno dice, pero ¿para qué guardo esto tanto tiempo? Voy a sembrar esto, si está en buen estado. Si está en mal estado, voy a botar esto. Si está en buen estado, y en otro caso, pues simplemente se deshace uno de aquello porque ya está obsoleto y hay que deshacerse de aquello que durante algún tiempo uno pudo haber guardado, pero que ya no vale la pena guardarlo. Dice también, hay tiempo de romper, gracias Samantha, gracias, de coser. Hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar. A veces la prudencia nos guía a guardar silencio. Pero también en otro momento, por la misma prudencia, que es necesario poner las cosas en claro, por citar un ejemplo. Entre la pareja hay momentos en que no conviene hacer ciertas reclamaciones o tocar ciertos temas, no es pertinente porque hay un momento de zozobra, hay un momento de angustia, hay un momento de malestar en ella y el varón quiere tocar ese tema y resulta que si toca ese tema, pues ella se va a poner peor, supongamos. Entonces, en un momento de esos, por tema de prudencia, por tema de cuidado, pues hay que silenciar. Pero eso no quiere decir que todo hay que guardarlo en silencio. Hay otro momento en que uno discierne y se da cuenta que ya es oportuno entrar a hablar. Entonces, se aborda ese tema que en otro momento no se tocó. Por eso dice, ahí el amado Salomón, el sabio, dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Pero también hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En el 9, versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice en el 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios todo lo hizo hermoso, que ahí el término que aparece en el original no es tiempo, porque en la eternidad el tiempo no existe. Dios no creó el tiempo tampoco. Alguna vez leí, en algún instante leí que Dios creó el tiempo. Por favor, eso es no conocer la dimensión de Dios.
el tiempo no existía en razón a que el hombre no existía. Y el hombre no existía en razón a que el universo no existía, porque el universo se crea porque el hombre iba a existir. Y el tiempo se crea porque en la existencia del hombre, en la sabiduría que Dios le dio y en la inteligencia, pues el hombre tuvo esa ocurrencia o se le disparó la chispa y dijo, tengo que medir el proceso de rotación de la Tierra y de traslación. Entonces, la rotación define el tiempo del día y la traslación define el tiempo del año, el tiempo de los 12 meses. Lo define el fenómeno de la traslación de la Tierra y la rotación, insisto, el día. Pero eso no se conocía. Simplemente el hombre veía que salía entre comillas, que el sol no sale, entre otras cosas. Eso es un argot que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje, pero el sol no sale. Quien rota es la Tierra y en su rotación encuentra el sol. Pero el sol está ahí, en su órbita. Entonces la rotación es que encuentra el sol. Pero nosotros decimos, pero si le ponemos lógica, eso no es verdad. El sol no sale. Entonces la Tierra se encuentra con el sol, que es distinto, en su proceso o fenómeno de rotación. Entonces el hombre lo que veía era que venía el amanecer y luego no sabía qué tiempo pasaba, tiempo entre comillas, para ese instante tendríamos que decir de otra manera. El hombre decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es de día. Y en otro instante, no tiempo, porque eso se lo inventan después, en otro instante dice, pero el sol está aquí recto, está aquí derecho. Yo vi que estaba ya como a unos 15 grados, pero ahora ya está aquí recto. Y después veía que estaba a otros 15 grados al otro extremo. Todos sabemos entonces que el sol lo vemos en la rotación de la Tierra, luego no lo encontramos por el oriente. Y luego en la rotación misma vemos que se pierde, la Tierra se pierde del sol hacia el occidente. Entonces, en ese trayecto el hombre dice, ¿cómo hago yo para darme cuenta? ¿Qué es esto? Entonces inventa el tema del tiempo y le da 12 horas desde el momento en que sale el sol, desde el momento en que se encuentra el sol, que la Tierra encuentra el sol, y el momento en que se oculta. Transcurre 12 horas en luz. Pero luego él se da cuenta, el hombre se da cuenta que surge la oscuridad, que surge la noche, y tampoco no tiene cómo medir. Encuentra la luna en un extremo, lo mismo que el sol, luego lo encuentra en otro extremo y dice, muestre a ver cómo hago yo. Y él se va orientando por digamos que por una columna, por decir un palo, un edificio, una columna, un obelisco, y entonces va mirando cómo va dándose ese proceso de rotación. Posteriormente se inventa aquello que ya conocemos nosotros como el tiempo, y eso es con el ánimo de que pueda tener una guía el mismo hombre para saber esos instantes cómo los va a aprovechar. Y allí surge entonces que le pone horas, minutos y segundos a aquel tiempo. Pero antes, ¿cómo se hacía? Ya lo había dicho aquí hace unos meses atrás. Entonces, en el campo, lo que hacían para encontrarse personas en el campo, o por decir en la ciudad, pero no existía la ciudad, pues solo el campo, entonces se encontraban los campesinos, que por lo general fumaban tabaco. Y entonces lo que hacían era que se ponían de acuerdo y decían, bueno, usted va para la población mayor, digámoslo así, ¿cierto? ¿Va para el pueblo? Sí, yo voy para el pueblo, listo. Entonces, ¿dónde nos vemos? Y decía, nos vemos a 2 tabacos, o nos vemos a 1 tabaco, o nos vemos a 3 tabacos, para temas de distancia. Entonces él salía, cada uno salía en su caballo, y lo que se demoraba en fumarse un tabaco era donde se iba a encontrar con el otro. Asimismo, medían la distancia y medían el tiempo. No tenían otra forma de cómo hacerlo, o también de acuerdo con los pasos
que el caballo iba dando, pero tenían que no ir al trote, sino que tenían que ir a un paso normal y contaban esa cantidad de pasos que el caballo podía hacer. Bueno, eran formas antiguas en las cuales se podía hacer, insisto, la medición de ese tiempo. Pero estamos en este punto y es que Dios no está regido por el tiempo, la eternidad no está regida por el tiempo. Y nos vamos a quedar ahí en ese punto cuando Salomón nos aclara que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Así como nuestros padres nos prepararon la venida, el nacimiento de nosotros, cuando hemos sido hijos deseados en casa, lógico. Cuando no, pues, bueno, son cosas que luego nos enteramos y que hay que superarlas, por supuesto. Pero digamos en los buenos términos, cuando los padres han preparado nuestra venida, nuestra llegada, listo, nosotros arribamos y vamos adquiriendo uso de razón y nos damos cuenta que ellos estuvieron muy atentos, muy al pendiente de nuestra llegada. Perfecto. De la misma manera, estos padres de familia, de forma responsable, nos deben educar y nos deben ir entrenando para el hecho de que en algún instante de nuestra vida, sea en nuestra niñez, sea en nuestra juventud, sea en nuestra edad adulta, esta realidad de la vida terrenal se va a terminar, se va a acabar. Y esto no tiene por qué ser un sufrimiento y un padecimiento tanto para el que debe de aceptar que así como nació, pues va a morir. Eso debe haber una aceptación en nuestro pensamiento de esa realidad en razón a que nuestra eternidad no está circunscrita en esta tierra. Está circunscrita es en Cristo. Nosotros tenemos una realidad inalterable en la unidad orgánica espiritual en Cristo para siempre. Y eso es inquebrantable y eso fue determinación de la gracia de Dios, de lo cual nosotros podemos disfrutar. Entonces, ¿qué preocupación podemos nosotros tener al saber que nuestro origen es Dios y que nuestro destino final es Dios y que el paso por la tierra es un asunto temporal, es un asunto transitorio, es un asunto parcial y que aquí lo que tiene sentido realmente es que nosotros cooperemos, colaboremos para el cumplimiento del propósito de Dios, que lo mencionamos muchísimo y que moriremos mencionándolo porque esa es la razón de nuestra existencia. Vivimos para cumplir con el propósito de Dios en una asignación que Dios nos otorgó, como decía el inspector Robanini, una asignación así de chiquitita, así de pequeñita. No es muy grande lo que tú tienes que hacer. En comparación al propósito de Dios, es una cosa así de chiquitita, pequeñita, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Entonces, vamos a ir a Eclesiastés también, a este libro, y vamos a revisar en esta parte del capítulo 9, y allí tomamos del versículo 5 y lo vamos a revisar. Entonces dice ahí en el 5, ya lo dijo Salomón antes, que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Siguiendo ese orden, dice, porque los que viven, en el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Lo leímos ahora, porque dijo, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Qué debe de estar claro en nuestro pensamiento? Pues tú te miras y tú dices, ve, yo nací. Entonces debes de decirte a ti mismo, ve, me voy a morir. Nací, me voy a morir. Entonces, aquí dice, porque los que viven, ¿qué tienen que saber los que viven? Que han de morir. Una cosa tengo que tener clara, me voy a morir. Y así, lo decíamos ahorita, que así como nuestros padres colaboraron para organizar, preparar nuestra llegada, pues
ellos deben ayudarnos a nosotros para que estemos preparados para nuestra salida. O nosotros mismos colaborar con nosotros mismos para nuestra salida. ¿Cómo? Pues estando nosotros entendidos, estando educados en el hecho de que nos tenemos que morir. ¿Por qué digo esto? Porque a veces esta realidad inmodificable se vuelve un tormento para quien tiene que vivir esa realidad y se vuelve un tormento para aquellos que están cuidando a esta persona. Entonces se hacen tantas cosas y cuando se tiene dinero se hacen muchas locuras. Bueno, pues si uno tiene la posibilidad, por supuesto, si uno tiene la posibilidad, claro está, de tener una excelente calidad de vida, pues bueno, y si tiene el dinero, perfecto, hágalo. Pero no podemos caer en la locura de arruinar nuestra vida, porque es que yo no me puedo morir todavía. O sea, eso es tan raro, Dios mío. Yo he escuchado a personas que dicen, no, es que fulano de tal no se puede morir. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Saben quién no se podía morir? El Señor Jesús. Buena gente, servicial, el unigénito Hijo del Padre, la única vez que se hizo ser humano. O sea, ¿cómo es posible? Él no debía morir. Y el Padre había resuelto que así como Él nació, tenía que morir. Así de simple. Entonces, si el Padre dejó morir lo más precioso de Él mismo, al Hijo en forma humana, ustedes y yo, ¿qué nos creemos para llegar y decir es que yo no me puedo morir? Es que mi mamá no se puede morir. Es que el jefe no se puede morir. Ay, es que ese candidato que es tan lindo, o esa candidata que es tan linda, no se puede morir. Perdónenme, no son más que inocentes estupideces que nosotros estamos diciendo, porque Dios lo dijo a través de Salomón, que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Ya, eso es inmodificable. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees, Dios mío? La última soda, pues, del desierto. ¿Qué nos creemos? ¿Qué será? ¿El último pan de yuca de la panadería? No, ¿qué pensamos que somos, pues? No, todos nos tenemos que morir, por supuesto. No hay nadie extremadamente especial que Dios le vaya a rendir honores y vaya a decir, no, usted sí no se me puede morir. No, usted tan buena gente, usted tan especial, usted tan chévere, no, usted sí no se me va a morir. Todos nos tenemos que morir. Entonces, Salomón decía eso y nosotros debemos de estar atentos a esa realidad. Hagamos todo. Hay una frase que la aprendí hace, no sé a quién se la escuché, pero la aprendí estando ya caminando con el Señor, pero en mi edad, cuando empecé a ser adulto, ha impartido en nosotros. Sí, claro, a través de la fe podemos soñar, claro, por supuesto. Haz planes, sueña, yo los tengo, mi esposa y yo los tenemos. Hoy día podemos decir que Dios ha superado todas nuestras expectativas hasta la fecha de hoy día, de todas aquellas cosas que Dios nos permitió soñar desde que éramos novios. De hecho, vivimos en un lugar, una casa que está a nuestro gusto, es una casa de campo, que alguien podría decir, pero por allá tan lejos de la ciudad, ahora hay 15 minutos de la ciudad, ¿a ustedes cómo se les ocurre? Bueno, era el anhelo de nuestro corazón desde que estábamos novios y soñábamos viviendo así, en esta quietud, en esta tranquilidad, con todo lo verde que vemos al frente, con el sonido de los animalitos, ahí están cantando los pajaritos todo el tiempo, con el sonido de los grillos. Es una ricura y salir a caminar por acá, nada de centros comerciales, nada de edificios, nada de ese ruido, y nos agrada, o sea, es el sueño. Pues bueno, en eso y en otros muchos aspectos más hemos podido viajar, hemos conocido gente, nos hemos estado capacitando, lo seguimos haciendo,
Pero digamos que si hacemos un balance, como que ya no estuviéramos desde hoy en esta tierra, Dios ha superado todas nuestras expectativas. Y estamos listos, conscientes, sabemos que lo que tenemos hay que entregarlo como herencia a nuestros hijos, a la familia. Habrá que hacer una repartición porque nada nos vamos a llevar. Pero si nos preguntan, entonces ustedes no aspiran a más nada. No, tenemos muchos sueños. Tenemos sueños, hay tanto que hacer para la extensión del reino de Dios. Hay tantos anhelos para seguir conquistando hijos de Dios en todos los lugares, ministros, líderes, personas que reciban este mensaje. Todos los días tenemos la oportunidad de hablar con alguien, de hablar con las personas y de comunicarles a ellos este glorioso mensaje. Y soñamos con vincular más gente a Rhema University, a la Red Ministerial Apostólica, que es la plataforma con la cual nosotros colaboramos y servimos aquí en el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, de la misma manera, soñamos con hacer muchísimas cosas, ir a distintos lugares, bueno, qué sé yo, Dios mío. Eso lo tenemos en un listado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado la tarea que nosotros debemos cumplir acá. Y moriremos así, moriremos soñando, creyendo en el favor de Dios. Y yo creo que los que somos firmes en la fe en el Señor, creo que al morir no tenemos que tener ninguna frustración. Señor, me quedó faltando esto, me quedó faltando lo otro. No, si hubiera vida, más vida, pues lo haríamos. Pero si no, esto llega hasta un punto. Ya, listo. Y no tenemos que ser difíciles para eso. Tiene que estar resuelto eso en nuestro corazón. Yo no deseo, y eso lo he hablado con mi esposa y nuestros hijos, yo no deseo una situación de parto en la muerte complicada, por un tema de salud, un quebranto de salud, y que lo pongan a uno ahí a padecer un montón de tiempo, porque es que lo queremos mucho, pobrecito. No, nada, ya se acabó, se terminó, chao, listo, nos vemos en la eternidad, si es que es así. Yo no sé, porque yo nunca me he muerto, entonces no puedo decir cómo va a ser esa experiencia de especial. No tengo idea. Mi tranquilidad está en el hecho de que le pertenezco al Señor. Y ya, y lo que he discernido y he leído me lleva a entender que mi disfrute y mi deleite en el Señor es ahora en vida, y cuando ya esta vida esta vida biológica ya no esté en mí, ya no exista, pues estoy como lo estaba antes de tener esta vida bios en Cristo. Estoy inmerso en el Señor, soy uno en el Señor porque Él me hizo uno con Él. Y está escrito que quien se une al Señor o a quien Dios ha unido con Él, pues no lo puede separar absolutamente nada. Y habla de la muerte, no lo puede separar la muerte. La muerte no es un separador entre Dios y nosotros, porque la muerte es inherente a la misma vida. La muerte no es ajena a la vida. No podemos concebir la vida sin la muerte, porque sería como concebir el día sin la noche. Sería exactamente igual. Nosotros contamos el día lunes con luz y sin luz, o sea, con día y con noche. Ese es el día lunes, si se pudiese aclarar de esa manera, en ese paralelo. Entonces, lo mismo, tú no puedes concebir la vida sin la muerte. La muerte es inherente a la vida, forma parte de la vida. Tú no puedes concebir un huevo de gallina sin yema. Entonces, ahí tiene que haber clara y tiene que haber yema. Entonces, no lo puedes concebir, ¿no? Un huevo que solamente tenga clara. No, trae yema. Y a veces trae hasta 2 yemas. Entonces, eso te lo vas a encontrar ahí. Es lo mismo. No, yo quiero la vida sin la muerte. Disculpe, aquí no se fabrica eso en la tierra. Aquí lo que se produjo, por gracia de Dios, es la vida acompañado de la muerte. Entonces, por eso Salomón dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, porque la muerte es parte de la vida. El nacimiento es la llegada a esta vida bios, pero la muerte es la salida de esta vida bios, pero tú sigues en la vida eterna
como lo estabas antes de esta vida, bios. Lo que pasa es que ahora tenemos una doble expresión de vida. Antes de la vida bios, nosotros teníamos una sola expresión de vida, que es la vida de Dios en nosotros, es la misma vida eterna, es la eternidad impartida a nosotros porque Dios, como lo dice también en Eclesiastés, Dios puso eternidad en nosotros sin que alcancemos a imaginar las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Puso eternidad, impartió eternidad, puso de su eternidad en nosotros. Entonces, antes, ¿en qué condición estábamos nosotros? No en un lugar. ¿En qué condición estábamos? Estábamos en una condición de vida eterna. ¿Y ahora en qué condición nos encontramos? Una eternidad acompañado de una vida biológica, una vida terrenal o una vida natural o una vida bios. Vendrá la muerte y lo que va a terminar es la vida bios, pero no la eterna. Tú seguirás vivo eternamente y para siempre en Cristo, en el Señor, en tu fuente de vida inagotable. Entonces, continuando ahí ese punto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos o los que fallecen nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. No tienen más paga. Es curioso, por temas de superstición, le ponen un vasito con agua, creyentes de ciertas religiones, le ponen un vasito con agua, una poncherita con agua, debajo del ataúd al difunto, porque ellos tienen como dije, por temas de ¿qué? De superstición, ellos tienen la superstición que el muerto se va a tomar el agua. ¿Saben ustedes que eso no es posible? Porque es que, como yo acabo de hacerlo, yo me tomo esta agua porque tengo cuerpo. El alma no necesita esto. Cuando el cuerpo desaloja, queda el espíritu ligado al Señor. El alma está ahí, que le pertenece igualmente al Señor. El alma no puede tomar agua porque no es material. El agua es material y tiene que estar en un elemento que tenga componentes propios de materia, y ese es el cuerpo humano. Entonces yo puedo tomar agua porque tengo un sistema renal que me va a recibir esto y lo va a procesar. Pero el alma no tiene riñones, el espíritu menos. ¿Cómo vamos a pensar? Por eso llamo una superstición, una fábula, una creencia extraña que no tiene fundamento alguno, no tiene fundamento científico, no tiene nada de eso. Como el alma de un difunto que ya falleció y que solamente esa creencia hace pensar que esa alma está revoloteando por ahí, por cualquier lado. El que está revoloteando es la cabeza de esa persona que lamentablemente tiene ese tipo de creencias. Entonces, ¿cómo va a salir el alma a tomar agua si no tiene elementos para procesar el agua? No tiene elementos propios, biológicos para procesar el agua. Este elemento, como la comida sólida, tiene que entrar en un organismo que tenga la capacidad de procesarlo. Y el alma no lo puede hacer, el espíritu menos. Entonces, pero se hace a esa creencia. Y entonces aquí dice que los muertos nada saben. Pero la superstición o la brujería, la creencia acompañada de brujería, le hace creer a la gente, o sea, hace contradecir en otras palabras a Dios. Lo quieren mostrar como que Dios no sabe de esto y está completamente equivocado porque le ponen agua y en otro momento le ponen hasta comida. Históricamente ustedes saben que los indígenas lo que hacían en toda esta región y en otros lugares era que se morían y los enterraban hasta con la familia. Hasta esa locura llegaba. Pues si ya se murió, ¿qué hacen enterrando a los vivos, Dios mío? Pues morían asfixiadas esas personas, pero le hacían creer a los demás que ese difunto, ese muerto, necesitaba de su propia familia. Los enterraban con las riquezas. Por eso se encuentran
vacas, porque los enterraban con las riquezas ahí. Los enterraban con lingotes de oro, con cadenas de oro, con cosas que contenían oro y otras cosas finas. Bueno, hoy día los vivos son los que aprovechan eso cuando excavan y pueden sacar eso de la tierra. El muerto no va a disfrutar de eso, porque aquí dice que los muertos nada saben. Porque ese cuerpo no tiene vida. Propio de eso es que entra en un proceso de descomposición. Se vuelve putrefacto y bueno, y termina ya desapareciéndose, desintegrándose. Y solo quedan los restos, que son los huesos, quedan allí. Pero cuando se incinera, ni siquiera los huesos quedan ahí. Entonces, dice ahí que los muertos nada saben, ni tienen más paga. No pueden recibir. A un vivo es el que se le paga, se le remunera. Al muerto no. No recibe más paga porque no puede hacer nada y además, ¿qué se le va a pagar? ¿Qué hace un muerto con dinero? ¿Qué hace un muerto con una retribución en especie? ¿Qué tal? O sea, le lleva una bicicleta a un muerto. Ahí le dejo esa bicicleta. ¿Qué va a hacer el muerto? ¿Va a montar en ella? ¿La va a vender? ¿La va a rifar? Dice que no recibe más paga. Y aparte de eso dice, porque su memoria es puesta en olvido. Y hay gente que le reza, le pide, le implora y le hace altares dentro de ciertas creencias religiosas a los muertos, olvidándose que aquí dice que la memoria de ellos, de los difuntos, de los muertos, es puesta en olvido. O sea, no tiene memoria. Pero mira, fulano, ayúdame, tú que estás allá en el cielo, que estás al lado de Dios. Y todas esas supersticiones y toda esa brujería religiosa que lamentablemente se cree y se practica. Invocando muertos. Dios mío, y así la gente no quiere que le pase cosas raras en la tierra, que tenga apariciones, que vea cosas. No, es que yo no puedo dormir bien. A uno le dicen, es que yo veo cosas en mi casa, yo no puedo dormir bien. ¿Qué no quieres que te pase si estás invocando seres que no viven? O sea, tienes una imaginación tan extraña y entonces quieres que no te pasen cosas extrañas. Pues claro, si en vez de invocar al vivo, a Cristo, al Señor, para que te asista, te acompañe, te hable, te oriente, te hable acerca de su propósito en tu vida, te pones a invocar a un muerto cuya memoria ya fue puesta en olvido y que nada sabe y que no tiene retribución alguna y lo estás invocando. O sea, es fetichismo, es brujería, y si practicas brujería con los difuntos, con los que ya no están, ¿cómo no quieres que te pasen cosas? ¿Cómo no quieres ver cosas, que se te aparezcan cosas si tú mismo estás provocando eso con tu mente? Bien, en ese sentido, vamos a mirar esta última parte. También en Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a mirar en el versículo 1 y luego damos un salto. En el versículo 1 del capítulo 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Permíteme te aclaro, los días de tu juventud son los días en que tú estás vivo. Porque también caeríamos entonces en el error que si lo miramos literal, entonces yo no me puedo acordar del Señor mientras esté niño. Y tampoco me puedo acordar del Señor si ya soy adulto. Porque hay unos que leen de esa manera, así textual. Hay gente que dice eso y dice, no, yo obedezco la Biblia de manera textual. Grave, porque la Biblia no se escribió para entenderla de forma textual. Tiene sentidos metafóricos y tiene otras riquezas literarias que uno tiene que conocer. Entonces aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es que estés vivo. Acuérdate del Señor en los días en que estés vivo. Tengas la edad que tengas. ¿Estás niño? Bueno, ten presente al Señor en tu vida. ¿Estás adolescente? Ten presente al Señor en tu vida. ¿Estás adulto?
Ten presente al Señor en tu vida. ¿Estás anciano? Ten presente al Señor en tu vida. ¿Estás soltero? Ten presente a Dios en tu vida. ¿Estás casado? Ten presente al Señor en tu vida. Claro, estás viuda, estás viudo, estás separadito, separadita. Ten presente al Señor en tu vida. Entonces, acordémonos de nuestro Señor en los días de nuestra existencia, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, o sea, no tengo fuerzas, me siento desgastado. Antes de que llegue ese momento, que es una forma de decir que vamos perdiendo la habilidad. Esa situación va a llegar en un momento cualquiera. Aprovecha ahora que tienes vigor. Aprovecha ahora que tienes fuerzas. ¿En qué tiempo la pareja debe de tener su mejor tiempo de compartir? Cuando está en una edad que tiene vigor. Salgan, disfruten, pónganse metas, capacítense, estudien, avancen, generen proyectos, hagan emprendimiento, sirvan al Señor, inviertan en el reino de Dios, siembren en el reino para que reciban retribución en tiempo, en salud, en recursos materiales, financieros. ¿Cuándo? Cuando tengan vigor. ¿Por qué? Porque luego vendrán los días malos y llegarán los años de los cuales ustedes y yo vamos a decir, no puedo hacer como hacía antes. Un momento de eso va a llegar. Y eso va a ser frustrante. No, porque el cuerpo se va debilitando. ¿Cómo queremos nosotros estar rindiendo a los 90 años como cuando teníamos la edad que yo tengo? Yo a esta edad rindo todavía. Mi esposa también, ¿cierto? Y seguramente rendiremos otro poco. No rindo como cuando tenía 20 o 30. Eso tengo que decirlo. No rindo a ese ritmo. Yo salgo a montar bicicleta y cuando yo estaba en Sardino, en Bogotá, wow, difícilmente me podían alcanzar y me podían igualar saliendo del barrio Kennedy hacia Monserrate y subiendo por toda la avenida Jiménez y por toda la avenida Las Américas y con parrillero atrás. Hoy día no puedo hacer eso. Salgo solo y a veces vengo de regreso de Arabia para acá, que son 6 kilómetros, 12 kilómetros entre ida y vuelta, y a veces he venido y vienen unas sardinas, unas muchachas como de 25 años, ¡pum! Y me pasa. Yo vengo trepando y yo, cálmate cuerpo, tranquilo. Estás en la edad en que estás, pero aquí vas pedaleando, a mi ritmo. Todas las peladas me pasaron rápido. Y uno por allá en el orgullo machista, uno dice, ¿cómo es? Pero yo las alcanzo y las dejo regadas. No, ya no puedo hacer eso. No tengo 30 años, no tengo 40. Entonces, ¿cuándo hay que aprovechar todo eso? Cuando tenemos ese vigor. Soñemos, salgamos, hagamos planes. ¿Ves? Porque, insisto, llegará un momento en que no vamos a rendir a ese ritmo cuando ya nosotros estábamos bien jóvenes. No obstante, es un buen tiempo. Lo haremos a nuestro ritmo como podamos, ¿cierto? Lo haremos paso a paso. Antes lo hacíamos caminando a paso rápido. Bueno, luego tendremos que hacerlo paso a paso, más lentico, pero lo haremos. Terminaremos haciendo esta jornada, terminaremos cumpliendo con el legado del Señor al ritmo que podamos. Luego dice en el 2, antes que se oscurezca el sol. Y la luz y la luna, aquí hay un lenguaje muy hermoso, me encanta. Hay un lenguaje metafórico que utiliza Salomón, pero de este versículo en adelante, en distintas expresiones, nos está hablando del cierre de nuestros ojos, del cierre del ciclo de nuestra vida, nos está hablando de la muerte. Entonces dice, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, antes que eso ocurra. Hablando de que la vida, bios, se termina. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas.
Estas muelas no son estas, las que él habla. Estas muelas son de la antigua ciudad, donde había un espacio por el cual podían entrar la carga pesada, el mercado, porque eran ciudades que tenían que estar completamente protegidas de los enemigos que venían a atacar. Entonces, esa muela llegaba un momento en que todo el tiempo estaba subiendo y luego bajando, cerraba y tenía que encontrarse con una especie de piñones en roca. Y entonces cuando, bueno, lo mismo del fenómeno, o lo mismo que nosotros tenemos aquí entre caninos y molares y todo este asunto, pero está hablando de esas muelas que cerraban las puertas de la ciudad en aquel entonces. ¿Y qué quedaba? Lo que quedaba era algo que se llama el ojo de una aguja, pero solamente podían pasar hombres y pasaban de uno en uno, pero nunca podían pasar con sus bestias, con los camellos, pero pasaban los hombres solos. Pero esta muela, insisto, como se cerraba y se abría permanentemente, constantemente, entonces perdía, digamos, como el hermetismo, perdía la forma para poder sellar completamente esas puertas. Cerraban o bien de lado o bien cerraban de arriba abajo. A eso se está refiriendo Salomón cuando dice ahí, cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto es un sentido metafórico. Dice que se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Cuáles son las ventanas de los que miramos? Los ojos. Quiere decir, habrá un momento cualquiera de nuestra existencia en que ya no podremos ver, aunque las ventanas estén abiertas. Como la vida se acabó, el hecho de que los párpados estén abiertos, nos podrán ver esto en otra tonalidad. A la persona que ha fallecido, esto se le ve en otra tonalidad. Y pareciera que estuvieran los ojos mirando, pero no pueden ver, porque no hay vida. Entonces, ahí está diciendo, conociendo esta realidad, Salomón dice, se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Ya? Se acabó la vida. Y aunque las ventanas están abiertas, no se puede mirar con precisión porque la vida se acabó. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Vuelve y lo menciona. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Viene la guerra, está hablando de guerra. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta. Será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Todo esto habla de la muerte. Y el polvo vuelve a la tierra, aquí lo tomamos también. ¿Cuál polvo vuelve a la tierra? Esta materia orgánica a la vez se le conoce como polvo, porque de la tierra fue tomado, tiene los elementos propios de la tierra. Tiene calcio, tiene hierro, tiene aluminio, tiene zinc, tiene todos esos elementos propios de la tierra. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero ese hecho no ocurre, que el espíritu sea ligado al Señor, no ocurre solo cuando vamos a morir. Por eso se oye raro cuando dicen, fulano de tal partió con el Señor. Fulano de tal fue absorbido por el Señor. Eso es un argot religioso que los hijos de Dios y los creyentes utilizan mucho y que no tiene sentido real de la misma manera cuando decimos que el sol sale y que el sol se pone. Eso no es real. Lo más correcto sería decir, la Tierra encontró en su proceso de rotación al sol y la Tierra extravió al sol en su proceso de rotación. Eso es real, lo otro no. Lo otro es una forma del argot común para decirlo. De la misma forma acá, partió con el Señor. No partió con el Señor. Ese lenguaje hay que cambiarlo. Yo le digo a eso, entrega la materia a la tierra.
para poder hacerle justicia a una realidad. Porque cuando yo muera, entonces si van a decir, el pastor Johnson o el hermano Johnson o el amado Johnson partió con el Señor y he servido toda mi vida al Señor. Entonces, ¿en quién estaba yo sirviendo a Dios aquí en la tierra? Yo hace rato he partido con el Señor. Yo estoy en Cristo a la vez que estoy aquí en la tierra, desde el momento en que tuve un nuevo nacimiento. Creo yo que fue por allá en el año 1989, en el mes de agosto, porque antes yo no concebía a Dios en mi vida, no me asociaba con Dios de ninguna manera. Pero solo a partir de esa época de agosto de 1989 yo concibo a Dios en mi vida. Sé que yo le escucho, discierno su voz, discierno su voluntad, discierno su intención. Cuando estoy serio, cuando estoy concentradito. Entonces me pasa eso. Y tengo la firme convicción de que Dios camina conmigo, que Dios me escucha y que, por supuesto, escucha todo lo que yo le diga, hasta los chistes que yo hago, pero Él no hace mi voluntad. Eso sí lo tengo claro. Yo puedo pedirle a Dios muchísimas cosas. De ahí a que Dios me las vaya a cumplir, eso solo Él sabe cuáles me va a cumplir, que están dentro de la obra de antemano preparada por la cual Dios me tiene caminando. Entonces, en ese hecho y en esa realidad, amados, ustedes y yo, desde nuestro nuevo nacimiento estamos ligados al Señor y Dios es uno en nuestra vida. Cuando morimos, lo que ocurre es que seguimos ligados al Señor, no partimos con el Señor ni somos absorbidos por el Señor, estamos ligados al Señor y sencillamente lo que cambia no es nuestra condición en Dios, lo que cambia es nuestro estado en relación con la tierra. Ya no tenemos presencia por medio de esta composición orgánica en la tierra. Ya dejamos de estar en la tierra. De la misma manera que el sol no sale por el oriente, sino que por el oriente la tierra se encuentra al sol, de esa misma manera, el hombre no se encuentra con Dios en la muerte. El hombre ya está en Dios, pero lo que se ocurre es que la materia se queda en la tierra y el hombre continúa ligado a Dios por la eternidad. Yo no quiero, por favor, que cuando muera de mí se diga esas cosas. Hagamos justicia con la realidad de lo que somos en Cristo y no inventemos, no cambiemos las cosas. Termino con esto. Tenemos un compromiso muy serio y muy delicado. Estos son simplemente detalles mínimos a los que tenemos que habituarnos nosotros. Cambio de mentalidad, cambio de lenguaje, cambio de la conducta. Entonces, es simplemente un ejercicio ahí sencillo. Hay cosas muchísimo más profundas que lo que yo estoy compartiendo acá en este momento. Pero la mejor manera de ser fieles a este ejercicio es esa, meditando lo que aprendemos, porque el pensamiento tiene que cambiar y la confesión tiene que cambiar. No tiene sentido que Dios nos dé más luz cada día si mi pensamiento y mi lenguaje sigue siendo exactamente el mismo. Pastor, entonces, ¿qué va a pasar? Eso me va a restar a mí gozo en la tierra, me va a restar a mí disfrute de la salvación. No, de ninguna manera. Pero entonces no estamos avanzando como tiene que ser, porque seguimos pensando lo mismo y hablando lo mismo. Entonces, ¿para qué Dios nos abre el entendimiento y nos lleva a un conocimiento mayor? Si no va a haber modificación, no va a haber renovación, no va a haber transformación de nuestro pensamiento y de nuestra forma de hablar y obviamente de nuestra forma de actuar. Eso es exactamente como que yo sé que a la tierra hay que darle ciertos cuidados y voy y hago un estudio y me tomo unos cursos bien chéveres para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, pero finalmente llego a mi casa y no lo hago. Sigo desperdiciando la energía, sigo desperdiciando el agua, sigo desperdiciando el gas, sigo haciendo mal uso de estos recursos, sigo botando basura en la calle, la sigo acumulando en mi casa. Por favor, entonces, ¿para qué hago yo el curso? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me capacito? ¿Para qué leo? Creo yo que si lo hacemos y Dios nos da el conocimiento, porque abre nuestro entendimiento, pues es para que nos comportemos de manera distinta. Hablando
de forma distinta y pensando de forma distinta, acorde al pensamiento del Señor. Bendecidos, un abrazo, les amamos, nos vemos este fin de semana, a partir del viernes, con el favor de Dios, en Itagüí, Antioquia, para seguir disfrutando en el conocimiento, en el crecimiento del conocimiento del Señor y en el deleite del cuerpo de Cristo. Viva México, viva este planeta y honor a la memoria de aquellos que en el ejercicio de extender este reino fallecen. Nuestro abrazo para los que quedan y nuestro buen ánimo para que sigamos adelante. El miércoles 7:30 de la noche en Embajadores de Reino, todos invitados. Jueves con nuestra amada Liliana Cardona, Mujeres de Avance, y fin de semana en Itagüí, Megacen. Muy bendecidos.